Muchas gracias, amigos, por estar acá en esta Expo Médica y que nos abran este espacio. Para nosotros es muy importante porque creemos que la prevención es lo más importante para evitar complicaciones en nuestros pacientes. Y en esta ocasión le he pedido a los licenciados en rehabilitación, Jorge Ramírez, de acá, de la Primera Escuela Mexicana de Podología y de Retropié, que me acompañe a dar esta charla porque es realmente muy importante y él es el que coordina los diplomados de rehabilitación en esta área. Por favor. Y al director comercial de las plataformas que nos han dado la oportunidad de darnos cuenta de lo que pasa en nuestro paciente, el licenciado Eduardo Delgadillo. Muchas gracias. Pues bueno, quien nos invita es Ortopod y queremos darles pues todo lo que nosotros hemos a lo largo de 20 años de tratar pacientes con lesiones en el pie, hemos aprendido. Y ¿cómo le doy a la siguiente? Ok. El caminar nos permite llegar hasta aquí. El caminar nos da independencia completa para poder hacer lo que nos gusta. Ejercicio, trabajar, acompañar a nuestras familias a esos paseos dominicales. Si no tuviésemos pies, si Dios no nos hubiera dado esta maravilla anatómica, no podríamos desplazarnos. Y con esto les quiero decir todos los beneficios que nos da el caminar y el utilizar esta maravilla anatómica. Muy bien, bueno, vamos a platicar un poquito de el caminar, la independencia que tenemos. Bueno, pues beneficios de caminar para mejorar la salud. Disminuye el riesgo de demencia, previene hasta un 40% de la demencia y la contracción del cerebro. Mejora la función física, lógicamente, previene la discapacidad física en las personas mayores, tonifica tus piernas, da una gran definición a pantorrillas, cuádriceps e isquiotibiales, efecto saludable, mejora tu figura y reduce medidas de la cintura y cadera. Aumenta el nivel de endorfinas, disminuye el riesgo de enfermedades, quema grasa y construye la masa ósea. La que sigue, doctora, por favor. Son los beneficios de caminar. Caminar diario, beneficios: fortalece el corazón, combate el insomnio, el estrés y la depresión, ayuda a quemar grasa y a tonificar nuestro cuerpo, previene la osteoporosis y aumenta la densidad ósea, acelera asimismo el metabolismo. Caminar correctamente. Muchos nos vemos caminar diariamente y no sabemos si caminamos correctamente o no. Simplemente podemos decir, camina medio chueco, camina medio inestable. Vemos que se balancea de un lado a otro y pensamos que a lo mejor puede ser normal. Bueno, caminar correctamente es hacer una exploración desde la cabeza, hombro, cadera y pies. Y bueno, si conocemos un poquito más de biomecánica, observamos las fases de la marcha para ver que efectivamente es una marcha no patológica. Y bueno, pues aquí hablamos un poquito de rehabilitación y los problemas posturales. Entonces, al caminar debemos de hacer 3 fases en la marcha. Vamos a hacer un impulso, vamos a poner la planta en el piso y vamos a hacer un despegue del pie. Entonces, tenemos que ser conscientes de estos movimientos al caminar, pero no lo somos, porque ahí vamos caminando por la vida como Dios nos dio a entender y escogiendo el zapato que nos aprieta y entonces caminamos todos chuecos como pingüinitos, o escogemos tacones para venir
a lucir la pompi y la cintura, y resulta que caminamos como pollos espinados y estamos alterando nuestra marcha. Muy bien. Bueno, pasos recomendados por la Organización Mundial de Salud son 10,000 pasos diarios, mínimo 4,000. Depende de la edad, la actividad laboral, lógicamente, y la actividad física, pero se recomiendan 10,000 pasos diarios. Cualquier actividad extra a nuestra actividad diaria normal va a ser llamado ejercicio, y ese ejercicio es el que nos va a permitir tener una buena función cardíaca, una buena función respiratoria, una buena función cerebral, endorfinas para estar felices. Pero pues no es lo mismo que me pongan a mí a caminar con 100 kilos encima a que pongamos a caminar a Yamel con 45 kilos. Va a ser diferente para sus pies, ¿correcto? Bueno, vamos a hablar un poquito del pie de riesgo. Sería aquel pie que por uno o diversos trastornos o enfermedades sistémicos de nuestro organismo presentan un elevado riesgo de padecer lesiones. A diferencia del pie diabético, es un síndrome caracterizado por una o más heridas del pie, cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos, que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes. Ya vamos entrando un poquito más al tema. Entonces, el pie en riesgo es el de cualquier persona, porque nos ponemos un zapato apretado, porque nos ponemos a hacer ejercicio sin un zapato adecuado, sin una plantilla adecuada para hacer ejercicio. Entonces, pie en riesgo puede ser de cualquier persona, aunque no tenga ninguna enfermedad, aunque sea un niño o sea un anciano. Pero hay patologías que nos agravan ese riesgo, como los deditos en garra, como la hiperkeratosis, y depende mucho también de la edad, de la flexibilidad de los tendones y músculos de esa persona. Y pues ya cuando tienen diabetes, la posibilidad de pérdida de la extremidad es de más del 40%. Es por eso que lo mencionamos acá. Muy bien. Bueno, pues el doctor Paul W. Brand le recomendó hace más de 50 años campaña nacional para alentar a los médicos a quitar zapatos y calcetines y examinar los pies de los pacientes durante el examen médico. Investigaciones en busca de puntos de presión anormales del pie durante la marcha, uso de la termografía en evaluación de zonas de riesgo y colapso inminente. Bueno, pues recordemos que para hacer una exploración pues es necesario checar desde la cabeza hasta el último dedo del pie, el dedo más grande del pie. Es importante y muchos médicos todavía aún en la actualidad no hacen esa inspección. De ahí por eso muchos problemas de úlceras y de amputaciones en pacientes diabéticos. Entonces, licenciado Delgadillo, estaremos por el buen camino buscando los puntos de presión en nuestros pacientes con estas plataformas. Bueno, justamente el sistema baropodométrico es un sistema actualizado ¿para qué? Para analizar esos pies desde otro punto de vista. La presión, lo que nosotros no podemos observar con la vista, haciendo un estudio de la dinámica del paciente, utilizamos estas plataformas de sensores, la cual nos va a analizar en estática como en dinámica. ¿Para qué? Para observar todo el trayecto de cada pie, el tiempo que está en contacto con el suelo, las fuerzas, cómo se van cambiando en cada zona del pie, por lo cual pues, el pie se comienza a lesionar. A veces tenemos algún paciente que decimos, ¿por qué en el pie derecho le sale una úlcera y en el pie izquierdo no?
Bueno, a lo mejor ese pie tiene más tiempo de contacto, tiene un punto de máxima presión. ¿Y cómo lo podemos medir? Solamente con una plataforma de sensores o desafortunadamente cuando el paciente ya está lesionado, que es cuando ya se nota dónde tenía el punto de máxima presión. Así que esta tecnología nos ayuda, obviamente, para dar un mucho mejor diagnóstico. De acuerdo, entonces sí estamos por el camino correcto y les traemos toda la tecnología para que ustedes puedan evaluar adecuadamente la marcha de las personas y evitarles lesiones tempranas. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la podiatría. Es una especialidad, bueno, debe tener experiencia específica en el cuidado del pie diabético y la curación de heridas. El papel del podiatra puede ser el guardián de la puerta del equipo del pie diabético. El podiatra también desempeña un papel fundamental en la identificación y el tratamiento de pacientes diabéticos con mayor riesgo de ulceración. Las clínicas de prevención son un componente clave del cuadro integral del pie diabético. El podiatra tiene una experiencia particular en biomecánica y descarga de presión exclusiva de la profesión. El deber principal del podiatra es evaluar la úlcera del pie, excluir o tratar infecciones del pie, descartar enfermedad arterial periférica, o referirse a cirugía vascular y crear un plan integral de curación de heridas que use los otros miembros del equipo. Y aquí empezamos con la aparatología. Para que ustedes identifiquen la enfermedad arterial periférica, necesitamos un Doppler lineal que tenemos en la mesa y que se los mostrará el licenciado Ramírez, el Doppler. Y ese pequeño instrumento lo pueden tener ustedes en sus gabinetes podológicos porque se coloca donde están las arterias principales del pie, que son 3, la arteria pedia, la dorsal posterior y la tibial anterior. Y estas arterias se pueden obstruir con un manguito para tomar la presión y hacer un índice tobillo-brazo. Este aparatito realmente no es tan caro y sí le vamos, lo que más nos asusta en un paciente con lesión en el pie o que lo vamos a intervenir haciéndole un servicio podológico preventivo es la que tenga buena o mala circulación, y con este aparato ustedes le pueden decir a su paciente si está apto para hacerle el tratamiento o no, debe ser referido con un especialista. Las etapas del pie diabético, que le tenemos también mucho miedo que el paciente nos diga tengo 2 años de diabético o le salió mal el azúcar el día de hoy. El glucómetro, que es otro aparato que debemos de tener en nuestros gabinetes, no lo trajimos porque es un aparato de uso muy común, y ustedes deben de hacer dentro de la exploración física de su paciente la toma de la glucosa, porque si su paciente trae 300 de azúcar, no lo toquen, se les va a complicar. Pero si el paciente está controlado, le pueden hacer lo que ustedes gusten, de una onicoplastía, de un láser en una uña micótica. Entonces, este aparatito también es muy importante. Y si ya tienen al paciente diabético, vamos a tener diferentes etapas. El que apenas está teniendo deformidades o alteraciones de los músculos y de los nervios, que es la etapa 1. Y aquí nosotros podríamos estimularlo con el TENS o el EMS, que es este otro aparatito que le da choques eléctricos a la extremidad y le puede mejorar la conducción circulatoria, la respuesta muscular y la respuesta neurológica, para que tenga más fuerza. Y ustedes saben pues que en la extremidad inferior tenemos huesos, músculos, ligamentos, nervios, arterias y venas.
La etapa 2 es cuando ya tiene una herida y la etapa 3 es cuando ya está grave y puede ser candidato a una amputación. Prevención temprana. Aquí, bueno, pusimos estas imágenes, cáncer de mama y las cosas que más causan muerte hoy en día, que viene siendo el cáncer y también el pie diabético. Aquí tenemos una tabla que nos obliga a una atención oportuna, principalmente, que es la gravedad de la mortalidad de hoy en día. Y bueno, pues el número 1 viene siendo el 25%. ¿Estoy correcto, doctora? No, bueno, que es el cáncer de mama. En segundo lugar, viene siendo el pie de Charcot. El tercero viene siendo úlceras en pie diabético. El cuarto, una amputación menor. Y la amputación mayor está en primer lugar como mortalidad. Entonces, si nosotros hacemos una atención temprana de estos pacientes con la aparatología, como lo puede ser el TENS, el EMS, poner a nuestro paciente que haga ejercicios solo de punta a talón, darle vueltas a sus tobillitos, le estamos mejorando la capacidad de la biomecánica de este pie y entonces vamos a hacer una detección oportuna y una rehabilitación temprana para salvar las extremidades de nuestros pacientes. Muy bien. El pie de riesgo del International Werner Group nos habla un poquito de lo que es la amputación transmetatarsiana. Este es un pie diabético Sanelian grado 1. Vemos que ya tiene una amputación donde faltan prácticamente el nivel metatarsal hacia los dedos. Y bueno, pues aquí se le tuvo que hacer una plantilla adecuada, pero si ven ya no tenemos alguna herida, ya cicatrizó. Estamos viendo en una primera imagen que bueno, esto pudo haber sido causado por alguna lesión desde un callito y ese callito inmediatamente se vuelve una úlcera y esa úlcera nos puede provocar una amputación menor. Entonces, si nosotros tenemos un paciente ya con alguna deformidad en el pie, debemos de estarlo revisando mínimo una vez al mes, que es las recomendaciones del International Working Group de que debemos de revisar los pies de nuestros pacientes una vez al mes. Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica o tiene varices, lo podemos estar revisando cada 6 meses y ir viendo que tenga el mismo volumen muscular entre una extremidad y otra. Y no se vale que el paciente se venga quejando de una uñita enterrada en el pie derecho y solamente le quitemos el zapato de ese pie. El paciente tiene 2 extremidades y las debemos de comparar. Bueno, vamos a hablar un poquito de la neuropatía. Está la sensitiva, que es pérdida de sensibilidad protectora, deformidades, adelgazamiento de grasa plantar, prominencia de cabezas de metatarsianos. Y esto, bueno, puede ocasionar un punto elevado de presión, lógicamente. Hablamos un poquito de la neuropatía motora, que ya es cuando entra una atrofia muscular interósea. De igual forma encontramos deformidades, adelgazamiento de grasa plantar y prominencia de cabezas en los metatarsos. Y la neuropatía autonómica, que es disminución de sudoración, la piel seca, callosidades, grietas, autosimpacectomía, que es aumento, resorción ósea, colapso articular. Esto nos lleva a un pie de Charcot y a puntos elevados de presión en el pie. Y aquí entran otros juguetitos y aparatitos que podemos tener en nuestro consultorio, como el dermatoscopio, para ver qué tan profundos están esos surcos de la piel, qué tanta falta de grasa tiene y si tiene vello o no, que si no hay crecimiento de los vellos en el pie, quiere decir que ya tiene una enfermedad circulatoria.
Y entonces aquí entran todos los dispositivos ortésicos como lo son las plantillas, los separadores de dedos, para evitar que se deforme el pie. Recuerden que con cada paso que damos, si nosotros no somos conscientes, vamos a estar modificando la anatomía de nuestro pie. Por ejemplo, nos sentamos muy frecuentemente sobre las piernas. Doblamos la pierna y nos sentamos arriba de ella. A los 15 minutos ya la sienten adormecida, sienten el hormigueo, ¿correcto? Si ustedes se levantan en ese momento, ¿qué va a pasar? Se pueden hasta esguinzar un tobillo porque tienen el pie dormido. Entonces imagínense al estar caminando chueco 10,000 pasos al día. Con cada paso estamos poniendo en riesgo nuestra extremidad. Y por eso es importante que le recomendemos a nuestros pacientes una descarga con una plantilla o con algún ortótico. Bueno, importantísimo, para este tipo de paciente le podemos hacer una plantilla con una descarga. Pero imagínense esa forma del pie, ¿en qué zapato lo van a colocar? Ahí vienen los problemas, ahí tenemos los conflictos. Y para eso estamos los ortesistas, protecistas o los podólogos que trabajamos todo esto a medida. Primeramente, ¿qué pudiéramos observar? Si el paciente tiene una herida expuesta, pudiéramos utilizar un calzado volado, un zapato que es abierto, que es parecido al zapato posoperatorio que muchos de ustedes conocen. Tenemos un zapato, existe un zapato para lo que es el pie de Charcot. Existe un zapato volado de la punta, un zapato volado del talón para una lesión que exista en esa zona. Pero también se puede hacer un zapato totalmente a la medida, tomando en cuenta la deformidad que tiene este pie, para que dentro del mismo calzado se coloque la plantilla con la descarga y pueda funcionar todo en conjunto. Básicamente de ahí parte esta fusión que estamos haciendo en este momento, porque tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario, quienes abordan el pie diabético desde una trinchera, desde otra, pero tenemos que tener todos los aditamentos, todos los equipos para poder trabajar con este tipo de paciente. Adicional, aquí podemos utilizar un escáner 3D. Con el escáner 3D podemos hacer el molde del zapato o la horma del zapato y la misma descarga que sería totalmente a control numérico. Va a ser personalizado y totalmente a la medida. Entonces debemos de ver la fuerza muscular de nuestros pacientes, debemos de ver los rangos articulares de nuestro paciente, pero si no sabemos qué es lo normal, ¿cómo vamos a detectar lo anormal? Y para esto hay muchas tablas que nos dicen qué es lo normal y lo anormal. Muy bien, bueno, pues cuando nos llega un paciente hay que hacer una exploración completa, lógicamente. Ya revisamos el pie, exploramos lo que es la biomecánica, pero hay que observar también el tono muscular, la fuerza, arcos articulares, que son los rangos de movilidad, los movimientos, lógicamente, también la piel y la circulación son factores que todo esto va a redondear a una consulta y una exploración adecuada al paciente. La pérdida del equilibrio muscular agonista y antagonista entre la musculatura flexora y extensora extrínseca del pie, que son los lumbricales e interóseos, produce la deformidad digital de dedo en garra, con la consiguiente atrofia y desplazamiento anterior de la almohadilla de grasa plantar y, por tanto, desprotección de las cabezas metatarsales. Bueno, en resumen, nos está indicando que el adelgazamiento de lo que es la grasa y también de la piel, en la zona de mayor presión que viene siendo la parte baja de los dedos, cuando nosotros damos el paso, ¿a quién no le duele la parte del metatarso? ¿Quién no? A ver, levante la mano, ¿a quién le duele el metatarso al terminar el día? ¿Nadie? ¿Callosidades? Bueno, viene siendo por un problema articular y ahí estamos midiendo el rango articular de los dedos. También hasta eso hay que hacer la exploración. Y nos está enseñando la doctora las imágenes, cómo se va atrofiando, se va deformando
Y esto, bueno, nos va causando tanto un traumatismo plantar como dorsal encima de los dedos. Y bueno, esto nos indica las callosidades que salen encima de los dedos, que parecen sobre huesos, ¿no? Que ya son problemas ya quirúrgicos para poderlo resolver. Para esto podemos decirle a nuestros pacientes que utilicen estos ejercicios. Como les decía, solamente haciendo un estiramiento contra una pared, ya estamos ejercitando la rodilla, el tobillo, la planta. Entonces, grábense esto y búsquenlo en internet. Están estos ejercicios ahí. Se los pueden pasar por WhatsApp a sus pacientes y decirle, por favor, háganme estos ejercicios en la mañana y en la tarde. Y con eso ustedes ya están haciendo rehabilitación y están mejorando la capacidad muscular, neurológica y circulatoria de sus pacientes. Pueden utilizar algunos elementos como las ligas y estas les van a dar más tensión. Cuando ustedes vean que su paciente ya las puede utilizar, en lugar de hacer 5 solo, hacer 1 con la liga, le da más tensión a esos músculos, le ayuda muchísimo más. Ejercicios para curar la fascitis plantar. La fascitis plantar es una irritación de la fascia plantar. El síntoma característico es el dolor en el talón. ¿Alguien de ustedes le duele el talón en este momento? ¿Alguien que ha trabajado así, verdad? Todo el día. Ahí está. Pues aquí unos pequeños ejercicios, que es la flexión del pie, lo que es el movimiento lateral, interno, externo, rotatorios, caminar de puntas, tomar artículos con los dedos de los pies y caminar de costado para destensar un poquito la fascia plantar. Dentro de los aparatos que podemos tener en nuestro consultorio pueden ser las compresas frías y también estos colchoncitos que se conectan a la electricidad y nos dan calor. Si es un evento agudo, que el paciente le dice, es que me duele mucho, me torcí aquí al bajarme del camión, pónganle frío. Acuérdense, todo evento agudo se cura con frío. Pero todo evento crónico que tenga más de 4 o 5 días, usen el calor local, con meter una toallita húmeda al micro 1 minuto y ponérsela en el lugar donde le duele, ustedes van a mejorar muchísimo esa situación de dolor. Y regreso al aparatito mágico que podemos tener en el consultorio, que le va a dar electroestimulación a los músculos, a los nervios, les va a mejorar la circulación, les va a quitar el edema, la inflamación y el paciente lo paga aparte. Ustedes tienen una situación económica mejor porque están dando una atención médica, una atención de relajación y no es nada más su consulta, sino ya es un tratamiento. Y estos tratamientos le podemos decir al paciente, venga 3 días seguidos o venga 3 veces a la semana y ustedes van a ver cómo mejora la capacidad muscular y circulatoria de su paciente. Influencia de la limitación del movimiento articular sobre los patrones de sobrecarga en el pie diabético. Aquí vamos a hablar de en qué zona, en qué región tenemos más presión. Normalmente cuando nos llega un paciente diabético a consulta que ya tiene úlcera, la mayoría está en primer lugar, lo que es la zona del metatarso, en la parte media entre el segundo y el tercero. El segundo lugar viene siendo abajo del primer metatarso. Recordemos que con el primer dedo hacemos el despegue cuando caminamos y esto obliga a una mayor presión. También tenemos en la parte del pulpejo del primer dedo, en la parte metatarsal al mismo tiempo, entre el segundo y el tercero, a nivel del medio arco y en la parte interna del talón. Igualmente en la parte media del metatarso y estos últimos normalmente en la parte media del arco
se da cuando tenemos un pie de Charcot, cuando los huesitos ya están totalmente destruidos y ocasiona una mayor presión al caminar. La mayoría de los estudios han demostrado la relación entre la limitación de la movilidad articular y el aumento de las presiones plantares del pie. Esto quiere decir que por la falta de movilidad, por eso hay que valorar el tono muscular, ¿sí?, los rangos de movilidad, para ver si esto no está ocasionando que el pie tenga una mayor presión al caminar por una marcha patológica. Fernando N. fue uno de los primeros autores que demostraron en 1991, en un estudio sobre 64 pacientes diabéticos, el papel de la limitación de la movilidad articular en la aparición de zonas de mayor presión que, asociado a la afectación neuropática, contribuyen a la ulceración del pie. Y no nada más eso, también el zapato contribuye a que el pie no tenga un buen movimiento dentro del calzado. Eso es importante. Entonces estamos hablando de que dentro de la podiatría, podología, de la rehabilitación física, hay diferentes grados o diferentes cosas que podemos hacer, cosa que hace el maestro Oller desde España, dándonos estos diplomados en biomecánica, y ustedes lo tienen en Guadalajara 2 veces al año, y espero que los aprovechen, porque aquí hablamos de la ortopodología preventiva, predictiva, compensatoria, que es lo que les estamos tratando de decir aquí, que si vemos la patología, vemos la debilidad muscular o la marcha alterada, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestro paciente se lesione? Y entonces aquí con Retropie pueden apartar su lugar para esos diplomados. Efectos térmicos del ultrasonido terapéutico. Ya estamos hablando ahora de la aparatología que utilizamos para dar terapia. Repara el daño en músculos, tendones y ligamentos. Son los efectos térmicos del ultrasonido terapéutico, y se pueden aprovechar sus beneficios aunque se tengan placas, clavos o tornillos para fijar los huesos de una o más fracturas. Y bueno, la doctora Rocío les va a enseñar lo que es el ultrasonido terapéutico. Lo conectan a la electricidad y lo pueden tener en su gabinete podológico. Ponemos gel para que nos haga la conducción de las ondas sonoras que emiten unos cristales que están dentro de este aparatito. No pesa nada y ustedes lo pueden aplicar en el tobillo o en la planta del pie para una fascitis, o lo podemos poner en el tendón de Aquiles, y tiene ya los programas predeterminados con tiempo para que mejoren el dolor en su paciente. Dolor, inflamación, y mejora la circulación. Y aparte, con este aparatito, ustedes le pueden decir a su paciente, este tratamiento lo tiene que estar usando una vez a la semana para que mejore todo lo que ya dijimos. Nunca prender el aparato, porque lo van a comprar en internet y todo esto, pero si no lo usan adecuadamente lo van a quemar. Entonces, primero ponen el gel y nunca lo prendan hasta que ya esté en contacto con la piel, porque si no, los cristalitos que tiene dentro se queman y se echa a perder. Okay. Efectos no térmicos del ultrasonido terapéutico. Aumenta la elasticidad de todos los tejidos, especialmente en los tendones. Estimula la regeneración de las células dañadas, favoreciendo su correcto funcionamiento. Y efectúa un micromasaje vibratorio en tejidos superficiales y profundos. Hacia adelante. Otro. Ok, aumenta la elasticidad, ya. Tendones y ligamentos lesionados, inflamados y dolorosos. Bueno, el ultrasonido terapéutico alivia tendones, ligamentos lesionados, inflamados y dolorosos,
Relaja y elimina el dolor de los músculos del cuello, de la espalda alta y baja, así como de otras partes del cuerpo. Combate la inflamación, el dolor, la rigidez y mejora la movilidad del hombro, codo, rodilla y tobillo. Para todos los que estuvieron caminando el día de hoy, todo el día, recomendado este tipo de masaje. Adelante, doctor. Terminando, quien guste, aquí al lado. No, sí. Bueno, también contribuye a la cicatrización de las heridas y a la mejor evolución de las fracturas. Forma parte de los tratamientos para el control de enfermedades reumáticas. Es un equipo muy completo y tiene muchas funciones. Pasamos el... Ok, va a ser una prueba, me parece. Vamos a hacer una prueba. ¿Pues terminamos? Entonces quiero comentarles de la valoración biomecánica, que es muy importante, y con este pasillo ortopodológico que tiene Ortopod, le damos validez con número y con fuerza a dónde están las presiones en la planta del pie y hacia dónde se está cargando el peso del paciente, donde tenemos un porcentaje mayor de inestabilidad o de contracciones musculares. Y entonces aquí vamos a hacer una prueba en vivo y en directo. ¿Quién gusta pasar para que sea nuestro modelo? Para que vean qué tan chuecos estamos. Y luego se ven muy bien por fuera y resulta que por dentro estamos todos chuecos, ¿no? ¿Quieres darlas? Yamel le va a dar las indicaciones. Tiene que ser sin calzado. Ok, aquí lo importante es ver en qué tiempo podemos hacer un análisis y toda la información que podemos encontrar gracias a este tipo de tecnología. En esta plataforma hay 4 sensores por cada centímetro cuadrado, lo que quiere decir que en este momento vamos a hacer un estudio de la estática. Por si lo ocupamos. Ok, te vas a parar viendo para este lado, por favor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a girar totalmente para aquel lado. Bien derechita, viendo al frente. Vamos a marchar ahí mismo. Lo que tratamos de hacer con los pacientes es muy importante saber el horario en el que los atendemos, en el que vas a hacer la revisión. Ahí estás bien, por favor. Tenemos que relajar al paciente porque obviamente cada que el paciente se siente observado va a modificar su forma de pararse, su forma de caminar. En este caso vamos a analizar la estática. No te muevas, por favor. El estudio se realiza en promedio de 10 a 15 segundos. De aquí vamos a ver qué información nos puede dar. Espérame tantito, Yamel. Estamos guardando el estudio y vamos a analizar aquí nos indica en división del pie la parte anterior, que la tenemos con una parte en color rojo, esta zona, pie izquierdo y pie derecho. La parte del medio pie, ¿qué pasó? Bueno, creo que ya perdimos la señal. Es cosa de la computadora. Uf. Nos quedamos sin pila. Bueno, desafortunadamente
No tendremos el cable. No, creo que se reinició. Ah, ok. De hecho, creo que se reinició, ¿eh? Bueno, ya estamos de regreso. Como les mencionaba, de pie derecho, pie izquierdo tenemos que medir la presión que tenemos. Como les mencionaba, generalmente la lesión va a iniciar donde tenemos mayor carga. Tanto en antepié, medio pie y retropié están divididos color rojo, lo que es el antepié, verde medio pie y azul la parte del retropié. Si hacemos una evaluación de pie derecho, pie izquierdo, nos indica que el izquierdo entraría en pie normal y el derecho ligeramente plano. Si se dan cuenta, el estudio se hizo pues de manera muy rápida, muy práctica, y la tecnología pues nos ayuda a hacer una evaluación más completa. Ahora, si yo quiero analizar cuánto está cargando en cada zona del pie, aquí podemos analizar desde el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, metatarsos, la parte medial, la parte posterior. Si el pie tiene la tendencia a estar en valgo, estar hacia adentro, tiene la tendencia a estar en varo, hacia afuera, y todo esto lo estamos analizando solamente en estática. La normalidad nos indica que tendríamos que tener un 60% en talones y 40% en la parte del antepié. Esto estando en estática. En dinámica, estos parámetros van a cambiar. Vamos a hacer ahora el estudio en lo que sería dinámica. Ok. Ya te explicaron cómo vas a caminar, por favor, adelante. Aquí vi lo recomendable. Sigue caminando, por favor, pie izquierdo. Ahí está bien, permíteme un poquito. Vamos a guardar este estudio. Bueno, en apariencia tenemos... Voy a volver a repetir el análisis. ¿Recuerdan las fotos donde les pusimos a los monitos caminando? Había un monito caminando así, hacia atrás, ¿sí? Y había otro monito caminando así. Y esa postura hace que las presiones se vayan hacia adelante o se vayan hacia el talón. Y entonces es lo que estamos buscando con este estudio, ver hacia dónde van las cargas del peso de nuestro paciente. Pero no es nada más lo que nosotros veamos, está jorobado porque usa mucho el celular y está agachado todo el tiempo, o queremos que no se note la pancita y entonces nos echamos hacia atrás para poder cargar nuestro mayor peso abdominal. Eso es lo que nos está dando aquí la plataforma. Ok, gracias, doctora. Bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, un punto de máxima presión o una zona de riesgo, la zona que está marcada en rojo. Los colores nos indican mayor presión o menor presión. Es decir, en un paciente que pudiera tener mucho arco, a lo mejor la parte del medio pie no lo está apoyando. ¿Y en qué nos va a afectar? En que perdemos carga y esa carga la vamos a sobrecargar en la parte del metatarso o en la parte del talón o en ambas. Aquí los colores rojos nos están dando la información en dónde tenemos esa sobrecarga. Acá tenemos un paciente joven que no creo que tenga mayor problema, pero imagínense un paciente de 75 años
con más de 15 años de ser diabético, entonces tenemos un paciente en riesgo, en pie de riesgo, porque esa zona se va a ulcerar. Generalmente, el tener mucha presión, desplazamos el tejido adiposo, ese colchón que tenemos en la parte del metatarso, y ya no hay esa protección. Al no existir esa protección, esta zona está muy susceptible a lesionarse. Recordemos que una persona, si fuera diabético, va a tener resequedad, la piel, les vuelvo a repetir, ya se adelgazó, y con este exceso de presión que tenemos, pues obviamente va a iniciar una úlcera. Vamos a verlo ahora en el video. Vamos a observar si los dos pies tienen el mismo tiempo de contacto en el suelo. ¿Qué quiere decir? El pie que está más tiempo en el suelo es el pie que generalmente va a tener una lesión. Vean cómo aquí este pie ya desapareció. A ver. Este pie está caminando más rápido y este va mucho más lento. Y si observaron, vemos caminar al paciente y no notamos ese cambio que existe. Pero un pie tiene mucho más tiempo de carga, y aparte de que un pie tiene más carga, hay una zona que le llamamos un punto de máxima presión. Generalmente el punto de máxima presión lo encontramos a nivel de los metatarsos. ¿Por qué a nivel de los metatarsos? Porque puede existir un segundo metatarso más largo, y ese metatarso que está más largo va a generar una lesión en la planta del pie a nivel de los metatarsos. ¿Ok? Además de que es un pie que tiene mucho arco, en apariencia tenemos un pie cabo que podrá ser de primero o segundo grado, según lo que nos dice el estudio, y de aquí podemos ver algunos otros estudios, que me voy a salir de este video. Aquí tendríamos cómo medir los kilopascales, que es el peso que está cargando en cada zona del pie. Entonces ya lo podemos ver en gráficas, lo podemos ver en colores, lo podemos ver como si fuera una pedigrafía. Pero lo más importante, que al utilizar la tecnología nos va a dar unas tablas de información, no para que se vea más bonito, sino son unas tablas de información para poder generar un equilibrio de cargas y que la plantilla pueda ser más funcional. Adicional a ello, la forma en que se fabrican estas plantillas, se utiliza un escáner 3D. En vez de utilizar o hacer un molde directamente en el pie del paciente, se escanea lo que sería la planta del pie para posteriormente hacer la plantilla con un sistema robotizado. Pues esto es lo que nos da la plataforma de sensores. Espero esta información les haya funcionado. Nosotros estamos en un stand de Ortopod que está acá atrás. Para quienes quieran mayor información, estamos a sus órdenes. Gracias. Pues con esto les hemos traído toda la tecnología que se puede utilizar en el gabinete podológico o en la consulta médica del pie, y espero que les haya sido de utilidad. Solo mostrarles los equipos. Hay desde muy básicos y baratos hasta muy caros, pero con gran utilidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, y estamos en el stand de Ortopod para su consulta.